Muy buenas noches nuevamente, bienvenidos a nuestra lección del curso La Palabra Crece Discípulo, la lección número 9, nuestra última clase juntos. La conclusión, el resumen de los contenidos que hemos visto en el curso. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de haber sido su maestro, le doy gracias a Dios por haber plantado en cada uno de ustedes la fe de querer ser edificado, de querer aprender más de su palabra. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración. Oramos. Padre Todopoderoso, te damos las gracias, te bendecimos y te glorificamos porque tú nos has hecho tus discípulos. No por lo que hemos hecho ni por lo que somos, pero simplemente porque tú nos diste gracia y nos diste a tu Hijo para morir por nosotros. Por el sacrificio que Él hizo, la sangre de Él es derramada por encima de nosotros y somos purificados y santificados ante ti. Somos perfectos, santos y justos, Señor, y te glorificamos por esa paz que nos has dado en ese hecho. Muévenos a ser discípulos tuyos que proclaman tu evangelio y a compartir de esta paz y esta alegría con muchas otras personas con las que nos encontremos en nuestras vidas. Todo esto y más lo oramos en nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Qué bendición tan grande es poder estar con ustedes. El día de hoy vamos a revisar los contenidos del curso. Vamos a ir lección por lección y punto por punto, hablando un poquito más, no tan a fondo, pero repasando los objetivos y los hábitos que hemos visto que son de un discípulo. La idea es que ustedes se sientan preparados y listos para poder contestar el proyecto final y poder hacer la devocional de proyecto final, la cual nuevamente voy a explicar el día de hoy. Empezamos con la lección número 1. En nuestra primera lección hablamos sobre lo que hace a una persona un discípulo. Hablamos de no la personalidad, pero el factor que pone a una persona como un discípulo. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál fue ese requerimiento o esa cosa que hace a las personas un discípulo? No estoy necesariamente hablando de los hábitos todavía, pero de aquella cosa que hace que una persona sea un discípulo de Jesús. ¿Cómo sabes tú que tú eres un discípulo de Jesús? Aníbal, adelante. Pues la gracia, lo que nos hace discípulos, no por lo que nosotros hagamos. Excelente, Aníbal. Muy bien. La gracia no se trata de lo que nosotros hacemos, pero se trata todo de lo que Jesús hizo por nosotros. Dios te escogió a ti para ser su discípulo, no por lo maravilloso que tú eres, porque cada uno de nosotros carga nuestro pecado y carga todas esas cositas que hemos hecho mal y que continuamos haciendo mal. Sabemos que somos imperfectos al 100% por culpa de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces no se puede tratar de nuestras buenas obras, pero se trata todo, como Aníbal nos acaba de recordar, sobre la gracia de Dios. Somos discípulos de Jesús porque Él nos eligió y nos hizo suyos a través del poder del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, pastor, es llevar la buena noticia de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, por medio de la cruz, por medio sí, de su obra redentora, por medio de que nos llevó, de que todo lo que tenemos es por su sacrificio, por nosotros, por nuestros pecados. Es Excelente. por gracia. Excelente, José, muy bien. Y que nos quede bien claros a todos que nuestra misión como discípulos es compartir el mensaje del Evangelio. No te vas a dejar engañar y no se te puede olvidar que el Evangelio no es simplemente decir Dios te ama. Te lo he recordado en este curso 1 millón de veces. El Evangelio no es decir simplemente, sí, amigo, mira, Dios te ama y Dios se preocupó por ti.
Eso no es cumplir tu misión como discípulo, eso no es compartir el evangelio. El evangelio tampoco es decir, Dios te proveerá las cosas que tú necesitas. Eso tampoco es el evangelio. Esas son verdades bíblicas que se encuentran en la palabra de Dios. Pero lo que salva, lo que lleva a una persona de caminar del pecado a caminar en el camino justo y santo de Dios en el cielo con vida eterna, es proclamar, como José nos acaba de recordar el día de hoy, proclamar que por el sacrificio perfecto que hizo Jesús en la cruz, por medio de la fe en ese sacrificio, todos nuestros pecados son completamente limpios, son completamente hechos a un lado, son completamente olvidados en la mente, en los ojos de Dios. No es simplemente compartir la palabra de Dios, pero es compartir el mensaje de Jesús muriendo por nosotros. Eso es el evangelio, eso es lo que salva a las personas, eso es lo que te salvó a ti y lo que te salva a ti. En la fe en por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Tú no, tú puedes tener un montón de otras ideas y un montón de otras opciones que te dan paz en la Biblia, pero lo que en verdaderamente te da paz y te pone bien ante los ojos de Dios es el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, su sacrificio, su intervención hacia nosotros por culpa de nuestro pecado que nos ha redimido ante los ojos de Dios. Entonces, somos discípulos de Jesús no por nuestra cuenta, no por lo que nosotros hemos hecho, pero simplemente porque Él nos escogió. Eso nos da un alivio y un consuelo bastante grande porque en nuestro caminar con Jesús nos damos cuenta de que fallamos muchas veces y puede que nos sintamos muy inadecuados a la hora de llevar el mensaje del evangelio a otras personas. Pero recuerda este punto principal de que no se trata de ti, no se trata de lo que tú crees que eres, de las cosas que tú crees que estás haciendo mal y que has hecho mal, pero se trata todo sobre la persona, el Dios que vive en tu corazón, que actúa en tu vida para moverte a ser parte de estas clases, para moverte a leer la Biblia, para moverte a compartir el mensaje del Evangelio. Y si todo es posible para ese Dios que lo creó todo a nuestro alrededor, todo también es posible para ti por medio de ese sacrificio y de esa fe que Él te ha dado eh, por medio de su Hijo. No tengas miedo, no te sientas inadecuado. Tienes al Dios Todopoderoso que obra y se preocupa por ti para tu salvación y que te da las palabras en el momento necesario para compartir su mensaje. Si todavía te sientes un poquito incómodo a la hora de compartir la palabra de Dios, practícalo en tu casa contigo mismo. ¿Cómo tú le dirías a una persona que es el Evangelio? En estas clases yo he hecho el énfasis de recordarles a ustedes que el Evangelio es esto y el Evangelio no es esto. Practícalo en tu caso también cuando estés a solas o cuando tengas un tiempo libre. Si alguien me preguntara a mí qué es el Evangelio, ¿cómo yo le respondería y qué diría yo? ¿Cómo lo respondería basado en las clases? ¿Cómo lo respondería yo basado en el texto bíblico? ¿Cómo lo respondería yo utilizando el ejemplo de mis maestros, utilizando el ejemplo de Jesús, etcétera, etcétera? Te invito a practicar. La lección número 2. En nuestra lección número 2, hace unas semanas, hablamos sobre la tranquilidad que tenemos en el bautismo, la paz y la tranquilidad que tenemos en el bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante nuestro bautismo cuando vivimos como discípulos? Tú eres un discípulo de Jesús. ¿Por qué es tan importante recordar tu bautismo a la hora de vivir como discípulo? Porque es importante recordar tu bautismo a la hora de vivir como discípulo. Yadir, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, es importante porque sin él, pues es como decir que no le creímos, ¿verdad? Pero
debemos de estar bautizados para poder llevar la palabra, ¿verdad? Porque si no, pues seríamos seguidores y no discípulos. El Ok, bautismo es como un compromiso que tenemos con el Señor, que le hemos creído, ¿verdad? Y que sabemos que Él nos sana y que salva. Y para llevar a otras personas, pues debemos estar bautizados, debemos de ser amigos del Señor, no seguidores. muy Es bien. mi parecer. Excelente. Y expliquemos un poquito más ese contexto. No se trata solamente de ser amigos de Dios o de Jesús, pero a la hora de tú ser bautizado, te encuentras en Cristo. Es un poquito a veces, y traté de enfatizarlo bastante en nuestra clase, la lección número 2, pero en nuestro bautismo estamos en Cristo. Es una conexión que es intrasta, que es única, que se relaciona y está unida al 100%. Tú en tu bautismo te encuentras en Cristo en todo momento. Y esto es algo súper importante a la hora de recordar, porque fue lo que compartí cuando estábamos hablando en la lección 1. Es importante recordar que tú no estás solo. Y que no solo estás con cualquier persona, con cualquier amigo, con cualquier familiar que te está ayudando, colaborando, pero que estás con el creador del universo que te ama y se preocupa por ti, con esa persona que te da las habilidades de seguir creciendo y edificándote en su palabra, con esa persona que te da las oportunidades de mostrar amor, de mostrar servicio, de mostrar lo que significa para ti el seguir a Cristo en tu bautismo por cuenta de en esta cita bíblica Romanos 6 1 al 4 y las otras que vimos en la lección número 2, tú te encuentras en Cristo, en el Mesías, en Jesús. Por medio de esa palabra hablamos sobre la tranquilidad y sobre el gozo absoluto que tenemos en regocijarnos, en saber de que somos parte de la familia de Dios, de que somos hijos redimidos de Dios y de que esa gloria, esas cosas buenas que Él hizo y perfectas, se nos son otorgadas a nosotros por medio de su sacrificio. En el bautismo también, como Yaira menciona, confesamos nuestra fe de decir sí, esto es lo que deseamos hacer porque esto fue lo que instituyó nuestro Señor Jesucristo al estar bautizados por medio de agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo también recibimos el poder del Espíritu Santo, que fueron cosas que hablamos la clase pasada, los frutos del Espíritu Santo y las bendiciones que provienen del poder del Espíritu Santo. Entonces, somos discípulos no por nuestra cuenta, sino por la gracia de Dios y el poder del bautismo que vive en nosotros nos recuerda que estamos puestos en Cristo. Tu identidad se encuentra en Cristo y tu poder y tu confianza se encuentra en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La lección número 3, en nuestra tercera lección sobre cómo Jesús llamó a la gente común como nosotros a hacer el trabajo extraordinario de compartir las buenas nuevas con toda la creación. Hicimos el énfasis y los comentarios de que bueno, vemos el ejemplo de cómo Jesús escogió a sus discípulos en esa época, que no eran personas que tenían mucho poder y mucha autoridad, sino eran personas comunes y corrientes, personas que no tenían una educación muy alta y que aún así fueron escogidas por Dios para ser parte de su ministerio. Y yo no sé tú, pero eso a mí me da mucha tranquilidad porque yo no soy la persona más inteligente del mundo. Yo no me lo sé todo sobre las matemáticas, la política, la ciencia, etcétera, etcétera. Pero no se trata del conocimiento terrenal, pero se trata todo sobre el conocimiento espiritual que Dios Jesús ha dado, ha impartido y ha compartido con cada uno de nosotros por medio de su palabra. En el Nuevo Testamento fue por medio de su palabra auditiva, las cosas que él dijo directamente a sus discípulos y hoy nosotros tenemos la palabra de Dios, de Jesús, escrita en la Biblia, preservada por años de generación en generación. ¿Qué es lo que permite a la gente común ser parte de un trabajo tan extraordinario? Hablamos de personas ordinarias haciendo un trabajo extraordinario. ¿Qué es lo que permite
a la gente común ser parte de un trabajo extraordinario. ¿Qué recuerdan? Yadir, adelante. Pues es tener un corazón dispuesto para el Señor, ¿verdad? Porque no cualquiera puede decir que sí, pero a las meras, no todos salimos con ese sí, ¿verdad? Es un corazón dispuesto y el Señor conoce los corazones. El corazón del hombre lo conoce tanto como Él nos creó, ¿verdad? Él sabe lo que uno está pensando antes de que uno le diga o le pida, Él ya sabe. Y me imagino que esas personas ya estaban en el corazón del Señor porque Él ya los había predispuesto quién iba a seguirle y quién iba a ser su discípulo. Y es de valientes, hermanos, porque no cualquiera se dispone a llevar la palabra y no cualquiera toca puertas y no cualquiera se acerca a las personas, o sea, no es de cualquiera, es de hombres y mujeres que tienen la valentía y el corazón dispuesto para hacer y para llevar las buenas nuevas de salvación y para decirle, aparte del evangelio, a decirle que hay un Dios que perdona y que en este mundo, aún siendo pecador, siempre Él perdonará al hombre que está dispuesto a decir, sí fallé, pero ya no quiero ser el mismo. Y es de valientes. Excelente. Excelente, Yadira, muy bien. Tener un corazón dispuesto y reconocemos que ese corazón dispuesto solo es posible por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro amor, en nuestro corazón. Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Paula reitera en el chat de la reunión. Dios sabe todo y Él nos escogió a nosotros nuevamente, no por lo que nosotros somos, no por nuestra propia valentía, nuestro propio esfuerzo, sino por el Espíritu Santo que nos mueve y nos llena de su poder y de su autoridad para hacer esto posible, para creer en el sacrificio de Cristo. También recordamos de que lo que permite que una persona común y corriente se sienta confiada en hacer este trabajo tan extraordinario son todas de las promesas de Dios que Él nos da en su palabra hacia nosotros, las promesas que Dios nos ha dado de ser parte de este trabajo extraordinario y de poder hacer un muy buen trabajo en ello. En la clase número 3, y los invito a revisar esa lección si quieren revisar más los pasajes que vimos, estos son algunos de ellos, tomamos el tiempo de mirar las promesas de Dios y qué es lo que dice Dios sobre lo que Él quiere que tú sepas que está ocurriendo en sus vidas, en tus vidas. Cosas de esas como Mateo 28:20, que dice, donde tú estés, ahí estaré contigo hasta los fines del universo, de la tierra, hasta los confines de la tierra. No hay lugar, no hay montaña más alta ni valle más bajo en el cual Dios no esté presente. En otras palabras, tú puedes estar pasando por una de las circunstancias de las situaciones más difíciles de tu vida. Y aún ahí, cuando tú te sientes que estás más solo que nunca, Dios está presente, activo, luchando y es amándote a ti. También compartimos de que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Es una promesa de Dios por medio de la fe y tú crees que esto es verdad y tú crees en la palabra de Dios y en el Evangelio. Esto no provino de ti. Ese conocimiento espiritual no provino de tu naturaleza pecaminosa, que era lo que tú eras, pero fue una tercera organización que se invitó a sí mismo y obró en tu corazón el Espíritu Santo para llevar a cabo esta realidad. El poder del Espíritu Santo que te llena de autoridad, te llena con un espíritu no de timidez, pero de confianza para poder compartir y para poder proteger la palabra de Dios. También compartimos estos otros versículos que están aquí presentes. Los salmos son unos muy buenos recordatorios. Te invito a que si todavía no estás en el hábito de leer los salmos, que empieces a estudiarlos o que empieces a leerlos poco a poco. Puedes empezar desde el Salmo número 1. Poesía, cantos de alabanza y cantos de sufrimiento y de confianza hacia el Señor. Tomando refugio en esa persona que nos protege todos los días de nuestras vidas, en esa persona, en ese Dios que es la única
el único Dios, la única persona que nos puede proteger en realidad. Son muy buenos recordatorios de las promesas de Dios, de las promesas de perdonarnos, de las promesas de estar ahí luchando para nosotros y de que cada persona que tiene el temor de Dios y que toma refugio en Él es perdonado, es justificado y es protegido por el Señor mismo. Versículos los cuales nos hablan de las promesas de Dios, los cuales vimos juntos en la lección número 3. Después de introducir eso en las primeras 3 lecciones, compartimos los 5 hábitos de un discípulo. Compartimos el hábito de hacer el bien, el hábito de tener los ojos abiertos, el hábito de hablar con la gente, el hábito de orar por y con otras personas y por último, el más importante que es el hábito de escuchar a Jesús. Y lo que vamos a hacer es, yo en unos momentos voy a borrar cada uno de estos y vamos a ir uno por uno, recordando los hábitos, recordando las cosas que hablamos y recordando el significado y la importancia de utilizar y tener en cuenta estos hábitos del discípulo, estos hábitos nuestros en nuestras vidas. Que alguien comparta conmigo el hábito número 1 que vimos juntos. ¿Cuál fue el primer hábito que compartimos en este curso juntos? Hacer el bien es el primer hábito. Excelente, Yadira. Hacer el bien. ¿Y qué significa hacer el bien? ¿Qué significa como discípulo de Jesús, el discípulo hace el bien? ¿Cuál es la manera apropiada de entender eso? Aníbal, adelante. Hacemos buenas obras, ayudando al prójimo y a los demás y predicando la palabra, pero lo hacemos por gratitud, por lo que Jesús hizo por nosotros. De esa manera, nosotros somos como buenos representantes de Jesús de alguna manera, ¿verdad? Y de esa manera también podemos acercarnos y hablarles de las buenas noticias a las personas. Excelente, Aníbal. Muy, muy, muy bien. Que no se te olvide y no te confundas. No estamos hablando de cómo ganar nuestra salvación. Tú ya eres salvo. Tú no ganas la salvación se te es dada a ti. Es un regalo. Las escrituras hablan de la salvación siendo un regalo de Dios. Y si es un regalo de Dios, cuando tú recibes un regalo es simplemente porque alguien te quiere regalar algo. No es porque tú has hecho algo para recibir este regalo, pero la salvación ya se te es otorgada a ti. Tú vas a ver el rostro glorioso de Dios. Tú vas a estar viviendo una vida eterna en el cielo. Eso ya es parte de tu identidad. Y lo que estamos haciendo ahorita es entender, bueno, todavía no me he muerto, todavía no estoy en el cielo. ¿Cómo vivo mi vida ahora entonces que soy un discípulo de Jesús, salvado y redimido, pero que todavía estoy en esta tierra? Y lo hacemos haciendo el bien por, como Aníbal nos recuerda, por gratitud. Dios nos ha dado el mejor regalo del mundo, el mejor regalo del mundo. Tú te puedes imaginar si alguien, digamos que tú estás endeudado y digamos que no tienes cómo pagar la renta, no tienes cómo pagar la escuela de tus hijos, no tienes cómo pagar absolutamente nada de las cosas que necesitas para sobrevivir. Y de la nada llega esta persona que te regala un montón de dinero que cubre cada uno de esas deudas que tenías. ¿Cuánto agradecimiento no tendrías tú en tu corazón si alguien hiciera eso por ti? De la misma manera, Dios nos ha redimido de nuestro pecado que ha arruinado nuestras vidas completamente. Nos ha separado completamente del camino del bien y del camino de la honestidad y nos ha redimido y nos ha vuelto a poner en este camino de la salvación. Por medio de eso, al perdonarnos cada uno de nuestros pecados, al perdonarnos esos pecados que nos han causado tanto terror y tantas angustias y tantas dificultades en nuestras vidas, nosotros ahora como discípulos vivimos una vida de agradecimiento, una vida llena de paz, una vida que hace cosas buenas, buenas obras para poder, como Aníbal también recordó, compartir el mensaje del Evangelio.
que se nos recuerde ese primer punto que vimos en la lección uno. Nuestra misión como discípulos es compartir el evangelio. Cuando tú haces buenas obras y lo haces sin querer ganar algo al respecto, pero simplemente porque es lo que Dios quiere que hagas, eso tiene un impacto en las personas. En esta vida tan egocéntrica que vivimos, en este mundo tan egocéntrico en el que vivimos, en el cual todas las personas hacen algo simplemente para ganar o aprovecharse algo de otras personas, cuando una persona hace algo sin querer aprovecharse y con una honestidad pura y santa, eso se resalta mucho y se nota bastante. Luz en la oscuridad. Tú eres la sal del mundo, la luz en la oscuridad. Esas cosas buenas que tú haces, la gente las nota y te pueden hacer la pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué haces esto? Y boom, una buena oportunidad para que tú compartas el mensaje del evangelio, la razón por la que tú haces el bien. No para ganarte la salvación, pero para vivir una vida de agradecimiento por esa salvación que ya es otorgada de ti y que se te ha dado por medio del sacrificio de Cristo. Excelente. Hacer el bien. Muy bien. ¿Cuál es el segundo hábito que vimos juntos en nuestra clase? ¿Cuál es el segundo hábito el cual repasamos juntos en nuestra clase? Paola, adelante. El segundo hábito es tener los ojos abiertos. Muy bien, excelente. ¿Y qué significa, Paola, tener los ojos abiertos? Como discípulo, ¿qué significa tener los ojos abiertos? Estar atentos a todas las situaciones, a lo que nos va mostrando nuestro Dios a través del camino. eh, Ser como, ¿cómo lo diría yo? Como el búho, que está pendiente de todo, ahí en silencio, mirando, captando cosas buenas y desechando lo que no les sirva. Excelente, Paola, muy bien. Me gustó ese ejemplo de tener los ojos abiertos, estar pendiente como el búho, de estar pendiente de las oportunidades que Dios nos da. El punto principal de esa lección fue resaltar y recalcar que Jesús, Dios, te da oportunidades todos los días de tu vida para proclamar su mensaje del Evangelio. Tú en tu vida ahorita tienes oportunidades para llevar a cabo esa misión del discípulo. Y puede que no sea el dictar una clase o el hacer un sermón así súper grande, súper elocuente, pero puede que sea en una forma, como vimos anteriormente en el hábito anterior, de una forma de hacer el bien, el ayudar a alguien, el crear una conexión íntima con una persona para compartir el mensaje del evangelio. Y la idea de este hábito, el de tener los ojos abiertos, es que a veces es muy fácil para nosotros decir, bueno, lo hago la semana que viene. A mi hermano, a mi primo, lo invito a la iglesia otro día, sé que está ocupado. Bueno, en otra circunstancia puede que comparta la palabra de Dios, pero ahorita no creo que sea necesario. Eso lo puedo esperar, puede pasar. Y la idea es que ustedes sean movidos a no solo reconocer esas oportunidades, a darse cuenta de que, wow, Dios me ha abierto esta puerta aquí por alguna razón, para proclamar, para hacer el mensaje del discípulo, ¿verdad? Para crear una conexión, una amistad íntima en la cual yo pueda compartir el evangelio. No solo reconocer esa oportunidad, pero también ser movido a hacer y a obrar en esa oportunidad para el mensaje del evangelio. Que si es ir a la iglesia e invitar a alguien más a ir a la iglesia contigo que no es parte de la iglesia, bueno, que sea eso, una invitación. Que si es el donar una parte de tu dinero a las personas que no tienen hogar, bueno, eso también es una forma en la que tú puedes mostrar el amor de Dios, etcétera, etcétera. Cositas pequeñas en tu vida. En ese hábito hablamos que todos los días de nuestras vidas cotidianas vemos esas oportunidades de Dios con tus familiares, con tus hijos, con tus personas del trabajo, con la forma en la que tú te edificas cada mañana, el orar, el leer la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Dios te ha dado oportunidades de compartir
su palabra, de crecer en esta edificación espiritual. Y la idea es que como discípulos tengamos esos ojos bien abiertos como el búho, poniendo cuidado y estando prestando atención a las cosas que Dios quiere que hagamos y a las cosas que Dios, como Pablo también recalcó, quiere que no hagamos. La idea es que también caigamos en cuenta de que por culpa de nuestro pecado hay varias cosas en nuestras vidas que deberíamos decir, yo ya no debería hacer eso. Y la idea es que tú, como nuevo discípulo de Jesús, tengas esos ojos abiertos a decir, esta acción o esta práctica que he llevado haciendo desde hace meses, desde hace años, la voy a dejar atrás porque no promueve el mensaje del evangelio, porque no promueve mi vida como discípulo, como hijo, hija, hijo redimido de Dios. El tener los ojos abiertos. Que alguien me recuerde el tercer hábito que hablamos juntos. ¿Cuál es el tercer hábito que vimos juntos? Hablar con las personas, Rachel. José, muy bien, el hablar con las personas. ¿Y qué significa el hablar con las personas? ¿Cuál fue el punto principal de esa lección? El punto principal de esa lección la vimos en Juan 4, del 1 al 30, al 38, que fue cuando Jesús tuvo esa conversación con la mujer samaritana. Y eso quiere decir que nosotros cuando vamos a hablar, cuando vamos a llevar el mensaje, tenemos que, como dice la hermana en el hábito anterior, tenemos que captar bien a las personas, cómo llegarles y cómo llevarles la palabra. Muy bien, José, excelente. Punto principal de esa lección de hablar con las personas es cómo vas a compartir el mensaje del evangelio, la salvación, si no hablas con otras personas. ¿Cómo les vas a dejar saber que Dios los ama y ha muerto por ellos para el sacrificio perfecto de sus pecados si no te comunicas con ellos? Y hicimos el punto referente al racismo en esa clase, que cada uno de nosotros, que aunque lo crea o no, tenemos ese pensamiento en nuestra cabeza de decir, bueno, con esta persona yo no quiero hablar. O bueno, con este tipo de grupo de jóvenes que se ve que toman mucho y que hacen mucha droga y alcohol, etcétera, etcétera. Yo con ese tipo de jóvenes, yo prefiero no involucrarme. O con esa persona que no tiene hogar, que se ve sucia y que está en la calle. Decir, bueno, a esta persona ya se le pasó su tiempo, nada que ver. El racismo no solo de la piel, pero el racismo de juzgar a las personas sin siquiera conocerlas, ¿verdad? Cada persona en este mundo, en este momento, Dios quiere que sea salvada y sea movida a creer en su mensaje y que el Espíritu Santo obre en su corazón. Parte de a tener los ojos abiertos y de involucrarse con el mensaje del Evangelio es hablar con las personas sin juzgar y sin tener temor al qué dirán o al qué van a hacer o cómo van a reaccionar a el mensaje que llevamos. Es muy fácil a veces también para nosotros decir, bueno, prefiero no compartirlo el día de hoy, este mensaje del Evangelio, porque me da pena y me da como un poquito de angustia. ¿Qué van a decir las personas con las que lo voy a compartir? ¿Qué van a decir mis familiares cuando les diga que creo en Jesús y que sus pecados son perdonados? ¿Qué van a decir las personas en mi trabajo? ¿Qué van a decir mis amigos? Se van a burlar de mí. El ser discípulo necesita y tiene la implicación de hablar con las personas con la idea de llevar el mensaje del Evangelio a sus oídos. Por lo tanto, seamos movidos y tengamos esa confianza de que no se trata del qué dirán, no se trata del qué dirán, sino se trata de cómo Dios va a obrar en el corazón de esta persona. Cada persona con la que tú interactúas es una oportunidad para que tú veas y para que tú experimentes el poder de Dios con el que tú has caminado durante estas semanas, estos meses, estos años juntos. Ahora, puede que a veces no lo veas, puede que a veces tú compartas y te digan, bueno, no sé, no estoy muy seguro y tome un poquito de tiempo. Los
la forma en la que el Espíritu de Dios obra es un misterio para nosotros, ¿verdad? A veces toma muchos años, a veces toma unos días, a veces toma muchos años, pero la realidad es que la palabra de Dios es activa, viva y poderosa y nunca vuelve a nosotros vacía. Cada vez que tú compartes, es una promesa de Dios, cada vez que tú compartes el Evangelio y el amor que Dios tiene por las personas, esa palabra y ese poder tiene y actúa de una forma que tiene resultados y que da resultados por medio del poder del Espíritu Santo. El hablar con las personas. Parte de tener los ojos abiertos, parte de compartir la palabra de Dios. Paola escribió en el chat, hablar con la gente, aprovechar la oportunidad para proclamar el evangelio. Jesús nos enseñó que Él no hace recepción, que Él no hace excepción a personas. Correcto. A Jesús no le importa si una persona es pobre. A Jesús no le importa si una persona es rica. A Jesús no le importa si una persona tiene 12 años o tiene 45, 80 años de edad. No le importa si es de África o si es de los Estados Unidos o si es de Brasil o de Colombia. A Jesús lo único que le importa es salvar a todos ellos, esas personas que tienen pecado. A todas las personas que tienen pecado. Y como sabemos, todas las personas del mundo tienen pecado y por lo tanto a Jesús les importa y Jesús quiere pasar tiempo con ellas y quiere salvarlos. Por lo tanto, nuestra misión como discípulos involucra a todas las personas. Y te invito a que tengas los ojos abiertos, aproveches esas oportunidades y digas, no tengo nada que perder. Esta es mi misión, esto es lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer para salvar a otras personas. Voy a compartir el mensaje del Evangelio con esta persona a la cual yo creía nunca iba a poder hablar. El hablar con las personas. Muy bien. Que alguien me recuerde el hábito número 4, el cual vimos juntos en este curso. Hábito número 4, Orlando, adelante. Es orar por y con otros, orar por y con otros. Excelente. ¿Y qué significa eso, Orlando? ¿Qué significa el orar con y por otros? Es un hábito muy importante, aumenta nuestro agradecimiento con Dios, fortalece y ennoblece nuestra alma. También ese es un privilegio dado por Dios, es una invitación para arrepentirnos y poner todo en manos de Dios. Excelente, muy bien. La oración es una línea directa de comunicación con Dios. Cae en cuenta de eso. Y si no estás en el hábito de orar, te invito como discípulo de Jesús, como persona de fe, como hijo e hija redimido de Dios, que utilices y aproveches este beneficio tan grande que es comunicarte con el creador del universo y no solo el creador del universo, pero con el creador que te ama y que promete escuchar tus oraciones. Dios ha dicho en su palabra que la oración de la persona justa, la oración de la persona santa, es recibida y es poderosa. Tú eres justo, tú eres santo, no por lo que tú has hecho y no por lo que tú eres, pero por lo que Jesús ha hecho por ti y por tu bautismo en el cual estás viviendo en Cristo. Tus oraciones tienen poder y tus oraciones te unen con las personas con las que estás orando y te unen con Dios. Qué bendición, como Orlando acaba de recordarnos, qué bendición tan grande, qué beneficio tan hermoso y tan poderoso. Saber que podemos comunicarnos, podemos pedir, podemos orar, podemos interceder con la idea de querer compartir el mensaje del Evangelio con otras personas. La promesa de que se trata no de lo que nosotros queremos. Recordamos que en nuestras oraciones siempre promovemos la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es mucho mejor que nuestra voluntad porque Dios tiene mucho mayor conocimiento que nosotros. ¿Quién es más sabio que Dios? Nadie. ¿Quién le ha enseñado a Dios? Nadie. ¿Quién le puede decir a Dios qué hacer por medio de las cosas que hemos hecho por Él? Nadie. Dios es mucho más inteligente, es mucho más sabio, es mucho más poderoso que cada uno de nosotros y por lo tanto sabe mucho mejor lo que cada uno de nosotros necesita. Entonces, a la hora de orar, oramos de una forma que muestre esa realidad. Podemos pedir, Dios,
Pido que por favor me ayudes a mejorar mi situación económica. Pido que por favor me ayudes a mejorar la salud de mi hermano o mi hermana en Cristo que está sufriendo. Y que se haga tu voluntad, Padre, porque yo sé que tú te preocupas y amas y proteges a cada uno de nosotros. Que se haga tu voluntad y que obres de una forma que muestre tu gloria y honra a cada una de las personas que te escuchan y que son parte de tu familia. A la hora de orar como discípulos de Jesús, promovemos la voluntad de Dios y nos conectamos directamente con el Padre, al igual que con cada una de las personas con las que oramos. Hicimos el punto en esa lección de la oportunidad, nuevamente tengamos los ojos abiertos, de que cuando tú estás, la oración no tiene que ser en la iglesia. Puede ser en la iglesia y te invito a orar en la iglesia. La oración no tiene que ser tú arrodillado al lado de tu cama, sufriendo. La oración se puede hacer en espíritu y en verdad en cualquier momento y en cualquier lugar. Si tú eres una persona que le gusta el deporte y eres parte de un equipo que corre o de un equipo de fútbol, etcétera, etcétera, puedes decir, mira, acabamos de terminar nuestra práctica, estoy muy contento del desempeño que hicimos. ¿Te molesta si oramos unos momenticos nomás solo para darle gracias a Dios? Una oportunidad para que tú ores por otra persona, para que vean, esta persona es religiosa, se preocupó por Dios y quiere orar por nosotros. Claro que sí. Y si te dicen que no, bueno, no importa, lo intentaste y esa es la idea, abrir los ojos y ver la oportunidad de cómo podemos utilizar la oración con otras personas para promover el mensaje del evangelio. Puede ser que cuando terminas de salir a ver una película con tus amigos o terminas de terminar un trabajo con alguien, dices, estoy muy agradecido con el tiempo que pasamos juntos, ¿te molesta si rápidamente oramos juntos? Y oras. Y dices, Dios, te damos las gracias por la oportunidad de reunirnos aquí hoy. Te damos las gracias por la actividad que acabamos de hacer y te pido nos recuerdes siempre de nuestra identidad en Cristo por medio de su sacrificio en Jesús, por medio del sacrificio que hizo Él en la cruz. Todo esto y más lo pedimos en nombre de tu Hijo que nos ama y se preocupa por nosotros. Amén. Y eso es la palabra de Dios que es viva, activa y poderosa y obra en el corazón de las personas. El tener los ojos abiertos, el orar contigo mismo y con otras personas y por otras personas también nos ayudan a promover el mensaje del evangelio, que es nuestra misión como discípulos. Último hábito, el hábito más importante para cada uno de nosotros de recordar. No que los otros hábitos no son importantes, pero este hábito toma un poquito más de prevalencia a la hora a la hora de nosotros edificarnos juntos. ¿Cuál es el último hábito el cual hablamos y compartimos en este curso? Paola, adelante. El quinto hábito es escuchar a Jesús. Ahí Excelente. vimos la historia de Marta y María, cuando Marta se molestó porque María se sentó a los pies de Jesús a escucharlo. Muy bien. ¿Y qué más me puedes decir sobre eso, Paola? ¿Qué significa el escuchar a Jesús? ¿Qué significa el hábito? ¿Qué nos lleva a hacer? ¿Cómo lo podemos tener en práctica? Es leyendo la palabra, meditando en ella, es como escuchamos a Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y eso nos es útil para nosotros también poder enseñarla. Excelente, Paola. Muy, muy bien. Lo más importante que nosotros podemos hacer como discípulos, hijos redimidos de Dios, es escuchar la palabra, las enseñanzas, lo que Dios quiere que sepamos por medio de su palabra. No se trata simplemente de servir y de hacer, pero se trata de crecer en nuestra edificación espiritual por medio de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, las personas tenían el beneficio de escuchar a Jesús hablar directamente, pero nosotros tenemos un beneficio incluso un poquito más grande porque tenemos la Biblia en su totalidad completa sobre la palabra de Dios y las enseñanzas que Él nos ha dado para cómo ser salvos, para cómo vivir una vida como discípulos y para cómo promover su mensaje. Por lo tanto, te invito a que si no estás en el hábito todavía de leer la palabra de Dios,
de pasar tiempo en el Evangelio, de pasar tiempo en el Antiguo Testamento, de leer cómo Dios salvó al mundo, te invito a que empieces a practicarlo poco a poco. No significa que leas todo el Evangelio, todo el Nuevo Testamento en un mes, en una semana. Si lo quieres hacer y tienes el tiempo y tienes esa pasión, excelente. No dejes que yo te detenga, pero a veces por cuestiones de tiempo y por cuestiones de cosas se nos hace un poquito complicado. Pero sí quiero que caigas en cuenta de la importancia de ser edificado espiritualmente. ¿Cómo tú vas a cumplir esta misión de ser discípulo, de enseñarle a otras personas lo que Jesús te enseñó a ti si no estás pasando tiempo en su palabra? En otras palabras, piénsalo de esta forma. Si yo soy el gerente de una compañía y si yo quiero contratar a alguien que haga un trabajo, pues voy a contratar a alguien y voy a buscar por alguien que sea especializado en en esa categoría de trabajo. Voy a estar más inclinado a contratar a esa persona que ha puesto el esfuerzo, ha trabajado, ha estudiado, ha hecho sus talleres, sus estudios, a la otra persona que nada que ver y no quiere ni siquiera participar, ¿sí o no? Nosotros tenemos la confianza de saber de que Jesús no obra de esa manera, de que Jesús te escogió a ti, no por lo que tú eres, sino simplemente porque Él te ha dado la gracia a ti. Pero también, como queremos seguir caminando en este camino, tenemos este pensamiento de querer ser lo mejor posible para poder compartir el mensaje del Evangelio. Qué bonito recordatorio hicimos en esa lección al recalcar que al memorizar pasajes bíblicos, podemos instruir a las personas en un momento instantáneo. Puede que a veces sea incómodo el memorizar pasajes bíblicos porque son varios, ¿verdad? Pero si tú tienes una lista de ciertos pasajes cuando ciertos tópicos son presentados hacia ti, se te hace mucho más fácil conectar con estas personas. En otras palabras, si tú me hablas y me preguntas, maestro, ¿qué dice la Biblia sobre el bautismo? Y yo te digo algo como, bueno, me tocaría volver a revisar la Biblia porque no estoy muy seguro y la verdad se me olvidó y no recuerdo muy bien cuándo o cómo fue que Jesús instituyó el bautismo, los sacramentos, etcétera, etcétera. Pues perdemos un poquito esa conexión, ¿sí o no? Pero si yo tengo eso en mi cabeza y estoy recordando que, bueno, el bautismo lo instituyó Jesús en Mateo 28:20, cuando le dijo a sus discípulos que bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y soy capaz de compartir eso contigo inmediatamente, creamos esta conexión de no solo confianza, pero de edificación espiritual. La idea es que tú no solamente crezcas en tu edificación espiritual, pero tú puedas edificar espiritualmente a otros por medio de la palabra de Dios. Y la única forma en la que puedes hacer esto, sí, es con el poder del Espíritu Santo que obra en tu corazón y es siendo edificado leyendo la Biblia, leyendo la palabra que Dios ha escrito y te ha dado a ti, nos ha dado a nosotros. Si tú quieres ser maestro, si tú quieres trabajar en algo, tienes que esforzarte en estudiar en ese categoría de trabajo, ¿sí o no? Por lo tanto, estoy muy feliz y estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes que son parte de estas clases, que han demostrado esa pasión y ese reconocimiento del Espíritu Santo de querer ser edificado por medio de la palabra. Lo que están haciendo es lo que están haciendo esta noche y lo que continúan haciendo, lo que han hecho con Academia de Cristo con nosotros, es prueba viva de ese hábito número 5 de escuchar a Jesús. Ustedes están leyendo la palabra, como se darán cuenta, yo no les comparto lo que Juan David dice, lo que los maestros de Academia dice, la Academia Cristo dicen, pero nosotros compartimos qué es lo que dice la palabra de Dios y les mostramos los versículos y los dejamos hacer sus interpretaciones y los guiamos en la forma en la que la palabra de Dios habla sobre todos estos conceptos. Por lo tanto, eh, queden seguros y sigan y continúen. Si es con Academia Cristo, genial, excelente. Pero si es por tu cuenta también leyendo la Biblia por ti mismo, también aún mejor. Qué bueno, qué bendición es que te sigas edificando en la palabra y sigas creciendo en tus conocimientos. En esta clase también compartí con ustedes todos los recursos que se encuentran a su disposición completamente gratis al ser parte de Academia Cristo. Compartí con ustedes en el grupo de WhatsApp la página web donde se encuentran todos esos libros, todos esos devocionales, todos esos comentarios bíblicos sobre los versículos de la Biblia, sobre el catequismo, sobre el matrimonio, etcétera.
etcétera, que son disponibles para descargar completamente gratis para ustedes, para su edificación espiritual. Yo oro y ruego a Dios que ustedes sean movidos a querer seguir aprendiendo, a querer seguir absorbiendo todos esos conocimientos y que si es con nosotros, muy bien, excelente, que sigan aprendiendo y que sigan estudiando. Mi regalo, ¿cómo digo eso? La cosa que me gusta más a mí de pasar tiempo en estas clases y en estos cursos, no es simplemente hablar con ustedes, pero es ver cómo Dios obra en sus vidas. He tenido ya varios estudiantes con los cuales los he visto desde el principio, desde el que apenas llegaron hasta que ya se gradúan y terminan sus estudios con nosotros. Y es una bendición tan grande ver el conocimiento que han aprendido, la forma en la que han sobrepasado las expectativas y la forma como han seguido en su camino con Dios. Yo quedo muy contento como su maestro y es mi regalo que Dios me ha dado a mí, verlos a cada uno de ustedes, seguir creciendo en la palabra, verlos a cada uno de ustedes, seguir aprendiendo y seguir siendo edificados por medio de nuestros estudios. Edificándome, me edifican ustedes a mí, así como yo los edifico a ustedes, y cada uno de nosotros nos edificamos mutuamente como hijos, hermanos, hermanas de Dios en Cristo. Preguntas o comentarios sobre los hábitos, sobre los contenidos del curso. Preguntas o comentarios. Abdon, adelante. Buenas noches, pastor. En este tema de lo que es la palabra crece discípulos, especialmente en los 5 hábitos, bueno, desde la primera lección, nos he enfocado en llevar el evangelio, o sea, el accionar de uno por el prójimo. Pero llevar el evangelio también a otros sin que estén arrepentidos. Esto como que un poco lo hemos dejado de lado, porque si bien vamos a llevar directamente las buenas noticias, o sea, de la doble sustitución que Cristo ha cumplido la ley por nosotros y que uno, dos, y que ha muerto por nosotros. Entonces, ¿cómo va a llegar este evangelio a aquellas personas, o jóvenes, adultos, mayores, qué sé yo, sin que ellos, sin que el Espíritu Santo haya trabajado en él, ¿no? Para poder después llegar con el evangelio. Ahora, dos, otra que me llama la atención es orar con y por otros. Ahora, resulta de que muchas veces se ve en el mes de junio especialmente, la Iglesia Católica le llama a esa unidad por los cristianos, por la oración. Entonces, ¿cómo podemos orar con aquellas personas que tienen distinta eh, distinta fe, podemos decir? Por ejemplo, los católicos tienen los 7 sacramentos y nosotros 2. Entonces, esas distinciones, ¿podría por favor aclararnos, pastor? Muy buena pregunta, Abdon. Excelente forma en la que preguntaste y excelente conexiones las cuales son importantes. Por temas de tiempo, este curso, tienes toda la razón, no se enfocó en la ley. Primero porque la ley no salva, el evangelio es lo que salva. Sin embargo, eso no significa que la ley no es importante, la ley toma un lugar muy importante en nuestras vidas para llevarnos al arrepentimiento. La ley de Dios tiene 3 puntos. Nos muestra nuestro pecado, nos ayuda y nos frena a cometer pecados y nos muestra cómo vivir una vida de agradecimiento hacia Dios. En Academia Cristo tenemos el curso, no sé si lo has tomado o puede que lo vayas a tomar si continúas estudiando con nosotros. El curso se llama La Ley y el Evangelio, en el cual hablamos más a fondo de la conexión tan unida y tan importante de llevar ambos, como tú mencionas, de la ley y el evangelio. Sin embargo, siempre recalcamos lo siguiente: no tengas miedo y te vas a quedar bastante sorprendido a la hora de el poder que tiene el evangelio a llevar a las personas al arrepentimiento. Te darás cuenta, porque tú lo mencionaste, que yo me enfoqué bastante en el evangelio, en mostrarles a ustedes qué significa, cómo obra nuestras vidas y de qué forma lo podemos comunicar a otras personas. Sin embargo, también te darás cuenta que muchas veces en nuestra clase, a la hora de llevar a conocer a las personas el evangelio, también se recalca mucho la ley. Es imposible comunicar el evangelio sin implícitamente hacerle también a otras personas saber
lo mal que están por medio de su pecado. Prueba de eso, lo he hecho y dicho varias veces, recuerda ese pecado que te ha llevado a desesperación, recuerda ese pecado que te ha llevado a angustia, recuerda todas esas cosas malas que has hecho, continúas haciendo y vas a seguir haciendo, y recuerda cómo Dios te ha perdonado por eso que has cometido por medio del sacrificio de Jesús. Muy buen comentario a la hora de recalcar esto. Recuerdo que por temas de tiempo, el enfoque de este curso no es necesariamente hablar de la ley, y sin embargo lo tocamos y lo hablamos un poquito, pero fue recalcar cuáles de esos hábitos de qué significa ser un discípulo y cómo somos discípulos y la necesidad de ser discípulos. Una de esas necesidades es seguir, nuevamente, como hablamos, escuchar a Jesús, de seguir edificándonos en nuestros conocimientos. Pudiéramos, a la hora del bautismo, cuando hablamos en la lección número 2, también hice el mismo comentario. No puedo compartir todo sobre el bautismo con ustedes simplemente por cuestiones de tiempo, pero en Academia Cristo también tenemos otros cursos que ya van más a fondo sobre esos conceptos. Sin embargo, buen punto muy importante y recalco, a la hora de tú llevar el evangelio, sí es muy importante recalcar la ley. La ley nos muestra nuestro pecado. Una persona que no conoce su pecado, una persona que no tiene arrepentimiento sobre las cosas malas que has hecho, pues el evangelio no le va a valer nada y le va a hacer caso omiso y no va a ser de importancia a ellos porque ellos no necesitan ser salvados o piensan que no necesitan ser salvados. Entonces la ley tiene un lugar muy importante en nuestras vidas. Sin embargo, la razón por la que recalco tanto el evangelio es porque es mucho más fácil para nosotros como personas con la naturaleza pecaminosa recalcar la ley. Es muy fácil para mí, para cada uno de ustedes, ver el pecado en la vida de otras personas. Es muy fácil para cada uno de nosotros decir, es que esa persona la embarró al haber hecho esto. Es que esa persona es mucho peor que yo porque no ha venido a la iglesia. Es que esta persona continúa haciendo este pecado. Es muy fácil el odiar, es muy fácil el quejarse de otras personas, es muy fácil el mostrar esta naturaleza fariseística y esta idea egocéntrica de exaltarnos a nosotros por nuestras buenas obras que hemos hecho, que hemos compartido juntos, ¿verdad? Pero es mucho más difícil el perdonar. Es mucho más difícil el hacerle caer a otra persona en cuenta con respeto y con amor lo mucho que Dios ha hecho por ellos. Y por eso es que como maestro de Academia Cristo, aunque sí resalto la ley, mucho más le resalto a ustedes el Evangelio. Y como se darán cuenta, cada vez que pregunto, ¿y qué es el Evangelio? Pues se toman, y no es por hacerlo sentir mal ni nada, pero se toman 2, 3 minutos en contestarme. ¿Por qué crees que es esto? Porque a veces tenemos esta idea en nuestra cabeza de decir, bueno, ¿y qué es en verdad el Evangelio? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que me lleva a creer? Etcétera, etcétera. Entonces es importante a la hora en la que tú compartas de el mensaje de la salvación, sí, recalcar la ley, pero mucho también más recalcar el evangelio. Tú puedes hablar del pecado todo lo que tú quieras. Tú puedes hacer a una persona sentir mal y sentir la culpa de cómo le fallaron a Dios. Me parece apropiado en ciertas circunstancias, pero mucho más también tienes que recalcar el amor que Dios les ha dado y el perdón que Dios les ha puesto por encima de ellos, porque eso es lo que salva. El pecado, la ley, no te salva. Al hacerle a una persona saber su pecado, eso no lo lleva a una vida de justicia y de paz, lo lleva a una vida de desolación y de sufrimiento. Pero al recalcar el evangelio, el perdón por medio del sacrificio de Cristo, estas personas son movidas por el Espíritu Santo a vivir una vida que se aleja del pecado, a vivir esta vida que estamos siendo parte de nosotros de discípulo y a seguir en esta comunión con los santos, con cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Me hice entender con esa primera parte de tu pregunta, Abdon. Sí, pastor. En cuestión de la oración, Muy bien. Ahora, en cuestión de la oración, muy buena pregunta. En la lección del hábito en la que vimos el orar con y por otros, hicimos el punto referente a tener en cuenta que a veces nosotros podemos dar una mala impresión y podemos promover cosas falsas que otras personas proclaman de la Biblia al compartir tiempo con ellos.
punto a dar el que tú comentaste, por ejemplo, y si quiero orar con un católico o por un católico, si hay otras personas ahí, pues, ¿qué van a pensar? Es muy fácil que otras personas te juzguen con las personas con las que tú estás socializando. ¿Cómo fue, cómo es esto una realidad? Pues piensa en Jesús. Jesús pasó mucho tiempo con pecadores. Sabemos que desde el principio Jesús comía y convivía con los pecadores. Las personas que están sanas no necesitan un médico, pero son las personas que son enfermas, las cuales necesitan el médico. Y los fariseos y las personas juzgaban a Jesús y decían, ¿cómo es que esta persona se va a relacionar con pecadores? ¿Y cómo es que esta persona que dice que es justa y santa va a convivir con este tipo de personas? Entonces, también tenemos que tener eso en cuenta, que es muy fácil para otras personas que nosotros demos una mala idea de lo que estamos haciendo. Es importante, sí, el orar con y por otras personas. El orar con personas que creen lo mismo que tú es muy edificante y es necesario. Nos une como hermanos, hermanas en Cristo. Por eso es que al finalizar esta clase, yo oro con y por ustedes, porque yo oro que Dios obre en sus vidas, que ustedes continúen en el camino justo de la fe y que continuemos edificándonos mutuamente. Estaría un poquito más, no necesariamente como que no lo haría, pero estaría un poquito más con cuidado a la hora de orar con una persona de una denominación diferente, con la intención de no dar la impresión a otras personas de que yo estoy soportando o ayudando el mensaje que están dando. Por ejemplo, con un mormón, una persona de la religión mormón que dice que, bueno, confiesan que creen en Jesús, pero en realidad es un Jesús falso, un evangelio que no promueva la salvación por medio de Cristo, sino que promueve la salvación por medio de tus obras. No, no oraría con ellos en su iglesia, no iría a su iglesia a orar con ellos, porque daría la impresión de que yo estoy apoyando y soportando ese ministerio. Sin embargo, si estoy, por ejemplo, en una caminata y me encuentro con un mormón, y estamos caminando, estamos socializando, es una persona con la que Dios quiere hablar, no lo voy a juzgar por los pecados que he cometido, por sus faltas, pero voy a decir, mira, pasé un buen rato junto contigo caminando en esta caminata, ¿te molestaría si oro por nosotros? Y posiblemente dicen que sí. Si dicen que no, bueno, pues no pasó nada, quedamos en las mismas, pero si dicen que sí, oro en el nombre del Dios, de Jesús, del Evangelio, que sé que existe y que es claro en la Biblia. En el nombre del Dios Trino, Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en el nombre del Evangelio, el único Evangelio que existe, que es que por medio de Jesucristo y su sacrificio perfecto, somos hijos redimidos de Dios. Y oro y pido y hago las cosas con medio de la voluntad de Dios. Entonces, muy buena pregunta y muy buen comentario que cada uno de nosotros tiene que tener presente. Sí, oremos y sí, tengamos ese hábito de orar con y por otras personas y también seamos cuidadosos a la hora de hacer esto. No lo hagamos deprisa, no lo hagamos sin haberlo pensado en anticipación, pero tengamos ese espíritu de discernir la situación en la que estamos y las oportunidades que Dios nos presenta. Abdon, comentario o aclaración a lo que acabamos de compartir. Gracias, Pastor, por factor tiempo. Ya, ahí está ahí nomás. Muy bien, y cualquier otra pregunta sobre esos conceptos también no duden en escribirme por mensaje privado en WhatsApp. Hago el recordatorio a veces por cuestiones de trabajo, se me hace difícil contestar inmediatamente, pero la idea es que yo quiero que ustedes aclarar sus preguntas y que entiendan bien lo que estamos hablando y compartiendo juntos. Con Academia Cristo, nosotros tocamos todos esos puntos con gran importancia y gran información, los sacramentos, por qué es que creemos los sacramentos, por qué es que creemos en la Biblia, por qué es que creemos los libros que están en la Biblia, etcétera, etcétera. Y mientras continúan en sus estudios con nosotros, van a seguir estudiando con nuestros maestros que los van a seguir guiando en estos conocimientos bíblicos. Nuevamente, haciendo referente, no es Juan David, que es lo que estoy diciendo yo, no es lo que los maestros están diciendo de Academia de Cristo, siempre, 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 y si no es así, me escriben y me dicen, y yo hablo con el maestro que está dictando esa clase y decimos, bueno, ¿qué pasó aquí? Porque siempre, siempre, siempre lo que nosotros hacemos es proveerles a ustedes lo que dice el texto bíblico y hablamos lo que dice el texto bíblico. ¿Para qué? Para que ustedes no se dejen echar el cuento en otras iglesias, en otros lugares que promueven ideas falsas. Uno de mis mayores enojos es cuando escucho a varias personas que dicen, no es que mi iglesia me pide dinero para el perdón de los pecados. ¿Qué? No es que mi iglesia me pide que yo tengo que ir a la iglesia todos los domingos y todos los sábados porque si no, no estoy bien ante los ojos de Dios. Eso no es bíblico. Eso no lo dice la Biblia. Eso no promueve la palabra de Dios. Es un evangelio, una forma falsa de compartir el mensaje de Dios. Y yo quiero que ustedes sean edificados, que tengan la confianza
de poder hablar de esto y de sentir esa tranquilidad en su corazón, de decir, yo soy hijo redimido de Dios, tengo la salvación que es otorgada por mí por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Amén, amén, amén. Y nada más, y no existe otro evangelio aparte de eso. Y lo que seguimos estudiando es qué más dice la palabra sobre cómo vivir una vida de discípulo. Por cuestiones de tiempo, vamos a recalcar rápidamente el proyecto final. Toda la información del proyecto final yo la compartí con ustedes en la clase pasada y por el grupo de WhatsApp. Hago estas recalcaciones rápidamente. La fecha límite es exactamente en 3 semanas. Creo que la puse para el 3 de febrero. Si no estoy mal, creo que la puse para el 3 de febrero. Voy a chequear rápidamente para asegurarme de que esto es cierto. No les quiero dar una información errónea. 3 de enero. Gracias, sí, 3 de enero. Muchísimas gracias. En el chat puse 3 de febrero, imagínate. 3 de enero. Esto lo voy a corregir y lo voy a volver a mandar para que quede bien claro. Tienen hasta el 3 de enero de enviarme sus proyectos finales. El proyecto final de este curso es hacer un devocional, leer, van a leer Marcos, van a hacer, practicar y edificarse al escuchar la palabra de Dios leyendo Marcos. No es nada del otro mundo, pero sí quiero que hagan un trabajo fiel, honesto y justo a la hora de hacer este proyecto final. Cada día van a tener unos capítulos que leer. Quiero que lo lean, quiero que me escriban ahí al lado qué hábito de estos 5 hábitos que repasamos el día de hoy juntos, qué hábito he recalcado y qué te lleva a Dios a conocer, a entender, a apreciar sobre su palabra y sobre su amor por medio de los capítulos que leíste. Quiero escuchar tu comentario y quiero escuchar lo que tú aprendiste sobre los capítulos y qué hábitos se utilizó. Bastante sencillo, no debería tomarte más de 10, 15 minutos al día, lo puedes hacer bien tempranito en la mañana o bien tarde en la noche y lo vas a hacer eso cada día por 8 días. Voy a dejar esto bien claro porque ya me pasó 2 veces y con este curso. Ya han habido 2 de sus compañeros que han utilizado y hecho un uso inapropiado de la inteligencia artificial y me han mandado sus proyectos ya, o sea, lo recibí ayer. Es imposible para ti enviarme este proyecto final en menos de 8 días. La idea es que tú te tomes el tiempo de hacer el proyecto y edificarte en la palabra y compartir tiempo con tu Salvador. No pienses en esto como una idea de simplemente pasar el curso. Piensa en esto en una oportunidad, como un privilegio para aprender de la palabra de Dios. Yo no tengo ningún inconveniente con que tú hagas el proyecto y me lo envíes en un documento. Pero si yo noto y si yo me doy cuenta de que estás utilizando la inteligencia artificial, no te voy a dejar pasar el curso y voy a pedir que vuelvas a enviarme tu proyecto final. Ya lo he hecho y lo voy a volver a hacer simplemente porque quiero que ustedes crezcan en este hábito de ser fieles discípulos de Dios y con la mentalidad de no hacerlo porque es una tarea, pero hacerlo porque quieren hacerlo. Yo no los estamos forzando a ninguno de ustedes a ser parte de Academia Cristo, a tomar esos cursos con nosotros, pero yo sé que ustedes están encontrando edificación y están aprendiendo bastante y lo suficiente como para seguir aprendiendo más. Y qué pena y qué tristeza sería que no pudieran seguir aprendiendo y seguir en sus conocimientos bíblicos porque no están tomando el tiempo de contestar las preguntas y contestar los proyectos finales de una manera adecuada y fiel a los propósitos de la clase y a las indicaciones del maestro. Si tienes alguna duda sobre cómo entregarme el proyecto, sobre algunos de los conocimientos que compartí con ustedes, escríbeme. Si necesitas una extensión, escríbeme. Yo estoy aquí para ayudarte y para colaborarte. Pero por favor, ten presente que si tú me vas a escribir 2 días antes de la fecha límite, el 3 de enero, pues que necesitas una extensión, bueno, va a haber un poquito, va a haber una incomodidad y yo entiendo que a veces hay circunstancias difíciles por cuestiones personales o de trabajo. Déjame saber, no hay ningún inconveniente, pero te estoy dando 2, 3 semanas para completar este proyecto. Tienes tiempo, 10, 15 minutos al día, nada más, y mandármelo por WhatsApp o por mi email que compartí con ustedes por el grupo de WhatsApp. ¿Alguna pregunta sobre el proyecto final o algo que todavía no les haya quedado claro sobre las expectativas de la última nota del curso? Pastor, es del Marcos 1 al 8, ¿verdad?
de los Eh, capítulos 1 al 8. Sí, en el proyecto final, no leas esto de aquí porque creo que estos son pasados, pero leer el Evangelio de Marcos. La idea es vamos a leer el Evangelio de Marcos y cada capítulo por día es resaltado en cada día. Por ejemplo, te va a decir día número uno y te va a decir leer capítulos uno y dos o leer capítulos dos y tres, una cosa así. Entonces, guíate por medio del proyecto final cuáles son esos capítulos. Yo me lo envías, yo lo corrijo, lo chequeo y te lo devuelvo y si es apropiado, obviamente, te voy a dar las gracias y te voy a informar que has pasado el curso. Pero no es más de dos capítulos al día. Y el Evangelio de Marcos es bastante conciso, es uno de los más pequeños de los evangelios. Buena Gracias, pregunta. pastor. ¿Alguna bibliografía que podemos tener? Perdóname, vuelve a preguntar. ¿Bibliografía, algún libro que podemos tener sobre este tema? No obligatorio. Si tú quisieras leer otro comentario o si quisieras cualquier traducción que tú deseas usar, la Nueva Versión Internacional o la Reina Valera, no hay ningún inconveniente. O si quisieras ver los recursos que están en la Cadena Cristo, pero más allá de leer los capítulos, no les estoy pidiendo que lean ningún otro comentario o ningún otro libro al respecto. Buena pregunta. Algo más antes de cerrar nuestra última clase juntos. Mis hermanos y hermanas en Cristo, Dios te ha bendecido en abundancia. Que la paz de Cristo, que el amor y la paz de Cristo, el amor de Dios nuestro Padre y la unidad de hermandad del Espíritu Santo esté contigo siempre. Que Dios te siga protegiendo y te siga ayudando en tu edificación. Yo como maestro estoy orgulloso de cada uno de ustedes, estoy contento del desempeño que han puesto y no puedo esperar para ver y leer sus proyectos finales y para seguir estudiando juntos. Dios Padre Todopoderoso, te damos las gracias por la oportunidad de ser tus hijos, por la oportunidad de tener hermanos y hermanas en Cristo que se preocupan y nos ayudan a crecer en tu palabra. Te bendecimos y te pedimos, nos abras los ojos, nos ayudes a hacer el bien, nos muevas a hablar con personas, a orar con otras personas y nos ayudes siempre a discernir tu palabra y escuchar a tu Hijo Jesús. Todo esto y más, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, que murió por nosotros y nos otorgó la salvación. Amén. Amén, amén, amén. 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 Mando un Gracias, abrazo, profesor. les mando un abrazo grande, pasen linda noche y estoy pendiente a cualquier pregunta en el proyecto final por el grupo de WhatsApp. Espero tenerlos en otro curso. Pasen linda noche, hasta luego. Hasta Amén, luego, brother. pastor. Hasta luego. Amén, amén, Dios me lo amén, bendiga. amén. Igualmente, igualmente. Bendiciones. Gracias, profe. Muchas gracias. Linda noche, Paola. Muchas gracias, profesor. Bendiciones. Igualmente, igualmente. Linda noche. Vaya vida. Hasta luego, linda noche.